Bueno, sí, ahí sí, creo que sí, creo que bien. En el Packer Mason podemos ver qué es lo que vamos a necesitar para probar las aplicaciones. Lo único que vamos a requerir sería, bueno, estos starts que están aquí. Estos son los que vamos a necesitar. Estos starts que están aquí son para los diferentes entornos. Para producción, para desarrollo. Nosotros vamos a trabajar con este, que es el que me da el reloj. Simplemente, bueno, había tengo que entrar a la tarjeta. Y en teoría, bueno, por lo menos tenemos que tener ya levantado el servidor y eso sería el primer paso, solamente para instalarlo, crear un nuevo proyecto, sería solo eso, nada más. O sea, y recordar, pues aquí en el Package.json vamos a tener todos los métodos. Hay personas que desinstalan todo lo que tiene que ver con este proyecto, porque sí les va a molestar bastante. O sea, si ustedes desean pueden quitarlo. Yo, la verdad que a mí no me afecta, pero hay muchas personas que molestan porque ustedes se dan cuenta a veces en los archivos de JSON o cuando están programando salen unos warnings extraños y ustedes ven que no hay ningún problema, pero es porque están, por ejemplo, escrito a veces porque hay, por ejemplo, no sé, variable en español o es muy larga la línea, o sea, nos molesta por cosas así. Entonces, de ahí es simplemente si desean eso, eliminen todo lo que es previo y van a todo esto que lleva estas palabritas. Simplemente lo van a hacer. Y ahí, ¿qué hacemos? A ver, un proyecto aquí. Allá, vamos a crear un recurso, porque ahí lo primero sería crear un recurso. El recurso es, porque aquí es un proyecto blanco, se puede decir, que normalmente está en la estructura que tiene todos los componentes, un servicio donde está, como les decía, la lógica. El controlador, que es el que dice a quién va a llamar o qué servicio va a requerir para funcionar, o que va a responder. Y bueno, aquí lo que hay es un main. ¿Sí? Y aquí vamos a configurar nuestra aplicación. O sea, por ejemplo, aquí está que va a responder el puerto 3000. Aquí vamos a configurar, por ejemplo, digamos, si queremos que responda a una ruta distinta que está respondiendo directamente a localhost 3000, queremos que tenga una estructura, esa respuesta la vamos a hacer aquí. Ciertas configuraciones globales, por ejemplo la parte de las validaciones, las vamos a tener que configurar aquí también. O sea, son temas generales. Y lo hacemos justamente por aquí que vamos a hacer. Pero vamos a crear un recurso. Sería el MENS, el generate, el recurso, resource, y ahí vendría el nombre del recurso. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con esta votación, igual voy a mantener la misma estructura. Teníamos el ciudadano, tenemos el ciudadano, la pregunta y la respuesta. Voy a crear un recurso, por ejemplo, el del ciudadano. Y ahí, como les decía, o sea, esos son los recursos que normalmente nosotros vamos a utilizar. El que vamos a comenzar es el que ustedes ya conocen, que es el REST API. Luego de ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que es el GraphQL la próxima semana, con el esquema del code source. Está la parte web socket que también vamos a realizar.
y el microservicio que no estoy seguro, quizás no. Todos estos esquemas, o sea, son los, como les decía yo, son los que más se utilizan en Java, por eso me parece una buena forma de entender. Y aquí lo chévere es que cuando creas, si es algo común de un REST API, ya te pregunta que si es el típico recurso root. En este caso, por ejemplo, le voy a decir que sí. O sea, ¿qué quiere decir el típico recurso de root? Que va a tener los métodos. Si vamos a quedar ciudadano, y bueno, aquí a mí me gusta volver, me olvidé, perdón, porque ahí se puede dar eso. Creo que se pone más especie. De ahí, por ejemplo, el service, si se dan cuenta, ya tiene una estructura, ¿sí? De lo común que yo hago, que es crear el conjunto general, individual. El controlador, de igual forma, lo que hace es llamar a los métodos del servicio, o sea, este da la estructura, y el módulo, que es donde nosotros vamos a decir lo que importamos y lo que exportamos. Sobre todo, vamos a utilizarlo para eso. Por ejemplo, vamos a requerir la librería para conectarnos a la base de datos, y ahí vamos a importar esa librería. Y si este módulo va a servir para otro, por ejemplo, este es un módulo de autenticación. Tenemos que exportar para que otra persona lo pueda importar, para que otro módulo lo pueda importar. Listo, ¿qué más? Y ahí lo vamos a levantar de nuevo. Y ya en teoría podríamos poner por ejemplo slash ciudadano. ¿Dónde está eso? En el controlador. Aquí está. En la parte del controlador, estos son los decoradores que normalmente nosotros vamos a ver. O sea, y lo que nos va a permitir saber que estos son, que este es un controlador y qué tipo de métodos son los que tenemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un controlador que se va a llamar ciudadano y que va a tener los métodos comunes. Entonces, donde dice que este método es para hacer un post, es gracias al decorador. Igual bien. Este normalmente trabaja con el patch. Por si acaso no prueben esto con el food porque no. Y esto todo lo trae del código. Entonces todos estos métodos ustedes los pueden probar y todos están funcionales. O sea, pero obviamente pues no hacen nada todavía. Aquí lo primero que voy a hacer lo que les decía yo, que aquí voy a hacer la configuración. Por ejemplo, dos cosas que la otra vez les dije que eran necesarias cada vez que ustedes crean un servicio de red. Una que es habilitar el course para que se puedan conectar desde otro servicio de red o desde un frontend con otra, porque está trabajando con otro puerto. Por ejemplo, si tienen algo en Angular 4200, se conecta al puerto 3000, requiere habilitar el course. Y otra que acabo de indicarles, que es agregar algún prefijo. Eso normalmente sí también lo recomiendo. Bueno, si tienen versionamiento o simplemente puede ser nada más. O sea que es la base de la URL para que no quede así, ¿no? Ya no funcionaría, sino que tendría que poner el prefijo. Con eso ya bastaría, sería suficiente, no necesita crear una ruta padre, simplemente definir un prefijo global y todos van a trabajar. Eso creo que por ahora es todo en cuanto a lo que necesita configuración. Y ahora sí, a ver, lo siguiente sería, ahora sí, ya que esto quede como nuestro servicio de red, es decir, que se conecte con una base de datos. Hay varias alternativas, igual se puede trabajar con SQLite, hay
entrar igual como con Prisma. O sea, esa parte también es algo que es bueno para alguien que está aprendiendo, porque la documentación es bastante fuerte. Yo sé que ahorita todo es AI, pero sí, cuando se quiere hacer algo, cuando se quiere crear algo, sí es bueno tener la base. Y está TinyORM. Yo voy a trabajar con TinyORM en ejemplo porque sobre todo es el que más se recomienda. Es el que más se recomienda con NES. O sea, de todos los que dije, es el que más hay documentación y el que más se recomienda trabajar. Entonces voy a instalar. Inclusive ya creo que dos estudiantes que habían trabajado con ese framework, con ese ORM en los ejercicios que se dieron. Bueno, el TinyORM. Yo vi dos estudiantes que habían trabajado. Entonces, es muy parecido. Todo esto es parecido. Eso es lo bueno. Ustedes entendieron cómo trabaja ORM, pues muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí están los pasos, solo son estas dos cosas, no lo único que hay que hacer sobre esto. Lo primero, instalar. Para instalarse tengo que cortar un poquito ahí. ¿Y qué es lo que me está instalando? Me está instalando el TinyORM, pero ya, o sea, crea su propio envoltorio. No es la librería directamente de TinyORM. Me instala TinyORM, pero adicionalmente un envoltorio de NES para TinyORM. Y bueno, aquí dice MySQL porque es con lo que trabaja de manera predeterminada en ese ejemplo. Pero lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, si estamos trabajando con Power, sería cambiar por la librería. Para todos hay una especificación. Entonces, ustedes tienen que buscar, por ejemplo, en el caso de otro gestor, cuál sería lo que tienen que instalar. TinyORM, entonces TinyORM NES y la librería del gestor que ustedes vayan a utilizar. Ahí ponemos un ratito. Instalar. Listo, ahí ya está instalado. Lo que estoy haciendo todo, inclusive con la documentación, para que ustedes, cuando traten de hacer algo, traten de siempre revisar la documentación, porque esa documentación está en constante cambio. Este producto tiene ese tema de que normalmente tiene bastante actualización. Entonces no les recomendaría como que seguir siempre lo mismo. Aquí dice lo que adicionalmente hay que hacer, hay que utilizar un import. Ahí está el nombre del archivo en donde hay que hacerlo, que es la móvil. La móvil es general, es general para toda la aplicación. Entonces, si quieren que esto funcione para toda la aplicación, deben instalarlo. ¿Dónde hay que hacerlo? Dice en la parte de los tiempos. Entonces, si tenemos un import ahí, lo único que tendríamos que hacer es copiar esto por aquí. Por ahí pues ya tendríamos que importar el control barra. Y ahora lo que hay que hacer ahí es cambiar la sería, imagínate si
creo que sí estaba validado si no hubo una. El puerto de Pobres, creo que es. Y ahí necesito las credenciales. Las credenciales, yo las tomo. Y otra gente, soy pobre. El usuario sí es pobre, sí, seguro. La fundación es que no me acuerdo. Sí, te carga. El servidor que hemos estado utilizando de ejemplo, o sea, quiero conectarme a la misma. La base de datos, yo ya tengo una base de datos. Tengo que levantar mi doble, tenemos doble. Clases. De ahí, esta opción de sincronizar, ustedes la deberían tener en modo desarrollo y en modo producción, no es recomendado. Eso es lo que hace que cada vez que usted haga un cambio en el código, en cuanto a su modelo, automáticamente se refleje en su base de datos. Pero obviamente eso en producción no debería estar. Aquí las entidades para definirlas de forma manual. O sea, para indicar de dónde salen las entidades, yo no lo voy a hacer así, sino que lo voy a hacer. O sea, es para no hacerlo manualmente, sino que directamente detecte las entidades que están creadas o definidas. Listo. Hasta ahí tenemos la configuración, por lo menos en la base de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es definir la entidad. Aquí vamos a romper una regla, como les decía, porque aquí ya vamos a trabajar. En la definición de la entidad vamos a trabajar con DIORM. O sea, vamos a aprovechar. Lo podemos hacer, esto lo podríamos hacer nosotros tal como este ejemplo que está aquí. Ya. O sea, utilizamos la entidad solo para definir de manera limpia los atributos nada más, sin validaciones. Ya no ven a ver. O sea, pero nosotros lo que vamos a hacer es igual, vamos a aprovechar esta entidad para definir la tabla, de ciudadanos, o sea, para definir una base de datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a poner una cédula, vamos a poner un nombre y un ID. Ahorita lo podemos dejar ahí, pero lo que vamos a hacer es que igual vamos a utilizar la entidad no solo para definir el objeto tonto, sino que también vamos aquí a trabajar directamente ya con el DIORM para que nos sirva no solo para manejar la data, sino también para crear el objeto en la base de datos, para definirlo, para crearlo. Entonces,